a disfrutar esta clase, hermanitos. Me adelanto, el día de hoy quiero darles un poco sobre el 47. trabajo que vamos, apoyado al Tenoinitzin, Waliyawali. Vamos a darles cómo vamos a trabajar la trecena de Sekiawich, porque el día viernes yo no podré darles la clase. En la noche yo me traslado a un lugar que me encanta estar también, ¿no? Nos invitaron y vamos a estar allá un rato acompañando al abuelito y pues pasar un momento de desestrés allá con el abuelito, trabajar un rato, ¿verdad? Y apoyar un rato, ¿no? Entonces, hermanitos, el día de mañana, el día de mañana vamos a tener la clase que íbamos a tener el día viernes, que es de pedidores de lluvia, en donde nosotros vamos a estar trabajando pues con otra energía más con la que vamos a trabajar, ¿no? Asimismo, no quiero que nos atrasemos, por eso quiero adelantar, ya que mañana el abuelito Ometochli me avisaba que no va a dar no va a haber ni una conferencia, ninguna clase magistral, y por lo tanto vamos a aprovechar. Recuerden que el plan Buenas noches a de todos. las 6:30, buenas noches, hermanita, bienvenida. El plan de las 6:30 que dijimos, 6:30 vamos a hacer un ejercicio de Tonalamat, ¿verdad? Un ejercicio de Tonalamat. Entonces, de 6:30 a 8 vamos a hacer ejercicio de Tonalamat. Y de 8:30 vamos a tomarnos media hora, un respiro. Tendremos la clase de medidores de lluvia, primer nivel. Y para que tengamos nosotros tiempo, pues de poder también el viernes ir más tranquilo, haber cumplido con haber dado la clase, ya que regresaríamos para Guerrero, a lo mejor el lunes o el martes, y el martes, dentro de 8 días, andaríamos nuevamente para Guerrero. Pues bien, hermanitos, para esta trecena vamos a utilizar esta lámina. Ustedes ya se van familiarizando, ya se van, pues de una otra forma, ¿no? Conociendo el caminar, el sendero de estas láminas, ¿sí? La trecena de Sequiawit, hoy estamos con Coscacuautli, entonces nos faltaría Olim, Tecpat, 3 días, iniciamos esta nueva trecena, ¿sí? Yo quisiera que esta imagen hay que imprimirlo en una hojita, de preferencia a color. ¿Por qué? Porque esto debemos de tener los cuatro, ¿no? Los cuatro de los cuatro rumbos. La importancia es que vayamos siguiendo todo esto. Son 260 tonales. Y estos 260 tonales equivale a la gestación de un ser humano. Ahora bien, como ustedes pueden ver en esta imagen, ¿cómo encontramos la hermosura? La hermosura de todas las imágenes. Cada uno de ellos nos indica una ceremonia, una actividad. Para algunos hermanitos de otra correlación le llaman como la cuenta de los destinos. Y sí, ¿no? ¿Por qué la cuenta de los destinos? Porque de acuerdo al tonali, al espacio sagrado, al tiempo sagrado en el que nacemos, pues se nos confiere muchas herramientas.
dicho desde una perspectiva interesante, que esto nos debe de ayudar a empoderar la armonía y el poder de estar presente, de estar presente en el momento exacto en que llegamos a este plano existencial. Ahora, decimos nosotros, es mi tonalversario. No estamos hablando de cumpleaños. Ahí sí hay que diferenciar un poco. Un tonalversario, una interpretación en el castellano mexicano, estamos hablando de un momento sagrado que decimos, se cierra un ciclo de 260 días. Nuevamente tenemos la oportunidad de seguir con nuestra gestación, ¿verdad? Ahora, esto vamos a trabajarlo para esta trecena. Miren, aquí está Sekiawich. En este rumbo cósmico tenemos a Secuautli, Secali, Seosomatli, Sekiawich y Semasat. Estas trecenas, no tonales, estas trecenas, porque también los tonales le corresponden al rumbo de Cihuatlampa, ¿no? Le corresponden al rumbo de Cihuatlampa. Y por eso yo creo que ya se han dado cuenta que yo pongo dos líneas horizontales y dos líneas verticales para ubicar la imagen, para ubicar la energía con la que estamos vibrando. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas imágenes nos las vamos a aprender. Una sugerencia, claro, si está en sus posibilidades, que también lo vamos a hacer en este curso. Si les da tiempo, claro, tiempo siempre hay, dedíquenselo a ustedes. Dibujen, tracen las imágenes, tracemos las imágenes inferiores y superiores. ¿Sí? Vamos a ¿dónde? En una hoja, en una madera. ¿Por qué? Cuando nosotros trazamos estas imágenes, nos ayudan a poder conectarnos con las imágenes. ¿Sí? Se los digo por experiencia, al momento de que estoy trazando las imágenes, tomando las formas, pintando los colores con pintura acrílica, llego a encontrar mucha información desde por qué tiene que estar así, qué significaría, desde sus dedos, desde su trabajo, ¿verdad? Desde desde cómo está posicionado, desde cómo vamos a entender la evolución. Hermanitos, por favor, pongámosle especial atención a cómo todas estas ceremonias tienen una secuencia. Es una serie. Tiene que suceder esto para poder acceder a esto. Después de esto, tiene que suceder esto. Y así, ¿sí? Es una secuencia y consecuencia de la imagen anterior. Ustedes si ponen atención en la primera imagen y en la última imagen, entenderán cuál es el propósito de la trecena. Por ejemplo, Kiawitl, vean ustedes, Kiawitl, lluvia. La imagen inferior encontramos es una base de un teocalli de nuestro cuerpo sagrado con un personaje que es un personaje femenino, ¿sí? Y en su cuerpo
lo sostiene el cuerpo, su cuerpo nos dice que es el sustento. Tiene mazorquitas de maíz, pero pónganle mucha atención. Su rostro no es humano. ¿Ya se dieron cuenta? Su rostro no es humano. ¿Alguien me quiere decir qué rostro representa? ¿Qué animalito representa? Porque es un animalito. No es humano. ¿Eso es Somachtli? Sí, Donatio, pero vean su naricita, ¿sí, hermanita? Vean su naricita, permíteme. Ahí. Miren acá, en la naricita. Chequenlo bien. Déjenme, a ver, déjenme buscar, lo tengo aquí para poder agrandarlo. Este no El es. murciélago, ¿Mandé? el murciélago, Ah, miren. Sí, hermanita, permíteme, ahorita les voy a mostrar. Es interesantísimo. Fíjense, porque bueno, a lo mejor me detuve a decirles esto. A ver, aquí está, este. Yo les comparto. Ya les comparto, hermanitas, ahorita. No, este no es, amigo. A ver, permíteme. Aquí está, no sé, no de las tres. No. Va de nuevo, va de nuevo. Ujú. Tengo muchas ventanas. Aquí está. Tengo muchas ventanas abiertas. Vean, hermanitos, ojalá ya lo puedan mejor ustedes ver ahora. ¿Ya lo ven mi pantallita? Miren, vean, vemos, qué más, sacamate, vean. Su hocico, ¿qué forma tiene? tiene colmillitos. Tiene Se ve, colmillitos. pareciera una serpiente Temastián y Coat, Ajá, pero Yo no se creo ve que muy es claro. Tlaloc. sí, es una representación también parte de Tlaloc, pero va más allá de. Es importante. Vean su ojo. ¿Por qué quiero detenerme aquí? Porque necesito que aprendamos esto. Claro, lo vamos a ver más adelante. Incluso los abuelitos lo que dicen, dice, a veces no necesitamos que alguien nos explique, miren esto y esto. Dice, observa qué es lo que te está diciendo. Desde las manos, desde los pies, desde la forma del rostro. Yo les decía, no, su rostro no es humano. Vean, tiene colmillos de Tlaloc, pero esta parte, la naricita tiene una forma de coat de ocelot. ¿Ah? Sebastián, y me hace pensar también en la vírgula de Atl. ¿Sí? De Atl, cuando se hace presente el agua. Miren, ahora chequen su faldita. ¿Mm? La falda, su cuello. Aquí Es miren. una, ¿Cómo? es una energía femenina, porque también tiene ahí su seno. Sí, sí, sin duda, es una energía femenina, hermanito, pero vean su cuello. Ese cuello lo han visto en alguna de las energías, miren, este tocadito que tiene aquí, y este pequeño tecpat, ¿no? Y papalot, que parece el papalo también. Este tocadito con, como que con, este, hojitas de tecpat, está aquí. No sé si pueden ver mi imagen que tengo aquí, hermanito.
De los tonales. ¿Qué más? Tlazocamati, Magnitzi. Tlazocamati, déjenme, miren. ¿Ya se dieron cuenta? Aquí miren la faldita de quién es. Este mismo es como cuchillitos que tiene, lo tiene aquí, miren. Y su falda, y su falda. Este es un ejercicio interesante que me gusta. Miren, y su falda aquí es de colores, pero aquí nos los pone de color rojo. Aquí, en la cintura, pero acá abajito, miren, hasta su manita es de colores. Y justo su mano izquierda nos lo muestra diciendo, ve los colores, ve los cuchillitos. No se nos olvide, transformación. La mayoría, la gran mayoría, ustedes podrán encontrar las energías de rodillas, sí, pero solamente una sola rodilla. Y no simboliza de que, ya me arrodillé, pues estoy sumiso. No, no. La rodilla representa al doblarlo el impulso para elevar. No es para, sí, es que tú eres el gran señor. No, de ninguna manera. Nos dice, vean, su pie izquierdo lo tiene doblado y su pie derecho listo para elevarse. Lo que nos dicen sus pies es, en esta trecena lo que te va a impulsar es lo espiritual, lo poderoso de tu nahual, lo poderoso de resurgir de ese gusano que le salgan alas con Itzpapalot. Justo hoy tenemos el poder de Itzpapalot, el poder de Itzpapalot, el poder de Sholot, que sería, ¿verdad? Mañana. Y pasado ya tendríamos a Chalchihuitotoli. Pero bueno, regresando a esto, hermanitos. Como dice, bien lo dice el hermanito, es una energía femenina, sí, por su seno. Pero la otra parte, aquí ya no vemos su seno. Y esto está muy presente en todas estas imágenes. Pues nos habla justamente, es una energía femenina que nos da sustento, pero también es el poder del guerrero de una energía masculina. No sin menospreciar lo femenino ni lo masculino. No. Lo que nos dice en esta imagen, que lo masculino y lo femenino cumplen una función elemental y fundamental en nuestra vida. Y recuerden, el camino no es irnos hasta los extremos. No es que yo soy mucha energía masculina. No, señor. Recuerda, en algún momento vas a necesitar tu energía masculina y tu energía femenina. Y no te hace más ni menos que las demás personas. Pero nunca olvides el sustento sagrado que eres tú. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver, ella nos está mostrando el empoderar nuestra energía femenina. Y una analogía que hacíamos con un hermanito en la lectura de los Amochtin, interesante, en donde a quien les recuerda, y no es de la religión católica, no, eso viene desde los sumerios y de una cultura mucho más antigua. ¿A quién les recuerda el señalar hacia arriba y hacia abajo? ¿No? En el esoterismo está muy presente. ¿No? Bafumet. Jesucristo. Sí, sí, hermanita Tlazocamati, a Baphomet, que siendo Lo, energía masculina, lo que representa temas tiene y lo que es como es arriba, es abajo. sí,
Es como que lo que nos han enseñado, ¿no? Como que sí, lo que es arriba es abajo. Pero también nos habla de que somos el puente que con nuestros abuelos le llamamos Atepanoli. ¿Qué es A? Agua. Tet, roca, para cruzar el agua. Como un puente para cruzar de un portal a otro portal. ¿Sí? Lo que nos indica es que justamente este proceso, este trabajo, es el trabajo del Nahual. En la gran mayoría de los registros se dice que los que son nacidos con el tonali de Kiawit, máxime si es Sekiawit, son seres, son personas que pueden trabajar con, con su nahual. Y ahorita lo vamos a explicar un poquito más adelante. Y ustedes pueden encontrar aquí una mazorquita, ¿verdad? Una mazorquita que podemos encontrar que es azul, amarillo, rojo y blanco. Son los 4 rumbos, son los 4 jades, son los 4 tezcatlipoca. Pero sobre todo miren las flores que conforman todo ese sustento. Es precisamente el teocintli, ¿no? El sustento sagrado antiquísimo. Y el sustento sagrado antiquísimo representa el conocimiento que se tiene en Amoshli, en libros, pero también representa el Neltilisli, la sabiduría de los que lo han practicado. Porque una cosa decimos, el conocimiento, muchos tenemos conocimiento, que lo hemos leído en un libro, que hemos estudiado en una universidad, en diplomados, todo eso, sí, es muy hermoso el conocimiento. Pero la sabiduría se obtiene en la práctica, haciendo las cosas. A lo que quiero llegar es que nosotros yo sé que me falta mucho, hermanitos, pero intento mostrarles el camino de practicar día a día, ya sea con una plegaria, ya sea con una frase, ya sea con un relato, ya sea con un audio, ya sea con un ejercicio en donde nosotros podamos practicarlo, hacerlo. Y les pongo algunas advertencias, por ahí que les pongo como postdata, aunque en realidad son advertencias. Si tú lo dices, esta palabra florida, con convicción, con seguridad, vas a sentir vibraciones, vas a sentir cambios en tu mente, en tu cuerpo, en tu espíritu y en tu ensoñación. Dichos cambios se te van a dificultar comprender, pero ese es el gran trabajo de la comprensión y así vas obteniendo la sabiduría. Ya que hay por ejemplo, una hermosa imagen, ¿no? Están los 4 rumbos, el sustento y la energía femenina. Esta energía femenina lo podemos interpretar como Nanamesli, como Citlalinicue, como las abuelitas Tsitsinime, ¿sí? Que los han satanizado. Bueno, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos, ¿no? Justamente dice que este trabajo lo vamos a hacer como comúnmente decimos, con el corazón en la mano y diciendo, yo lo voy a hacer, tengo la fuerza de voluntad de hacerlo, pero no olvidando desde el corazón y también de disfrutar la vida, porque eso de martirizarnos, eso de que, ay, pobrecito de mí, no se les olvide, lo que tú vibras, eso atraes.
Así es que si vibramos en escasez, pues tendremos la escasez. Y si vibramos en abundancia, pues tendremos esa abundancia que nosotros estamos buscando, ¿verdad? Bien, entonces vamos a enfocarnos el trabajo de la trecena. Hermanitos, esta trecena es importantísimo, más para nosotros que tenemos la labor de precisamente de pedidores de lluvia. Esta trecena está empoderado por Sequiawitz, ¿verdad? Pero está ahí presente Tlaloc, su regente Tlaloc, ¿sí? Chicomecoatl, otro regente, va a ser 7 serpientes. Miren, tenemos aquí la imagen. Hay algo importante. Hay algo importante que nosotros debemos también, como les decía, ir aprendiendo cómo nosotros entender la bisagra o el intermedio de la trecena. Miren, el número 7, ¿quién creen que está? Coatl. Chicome Coatl, ¿dónde está? Está aquí. Este es Chicome Coatl. Y quisimos poner esto aquí, miren. Son la vibración que tiene la Madre Tierra, el Padre Tierra. Pero los nutrientes son de Chicome Coatl. Y hay algo aquí súper importante. Por eso yo les decía, esperémonos, me decía un hermanito, una hermanita, oiga, yo sí quiero practicar los ejercicios para alimentar mi energía nahuálica. Sí, sí, todo a su tiempo. Dame la oportunidad que lleguemos a la trecena de Sequiawitl, a la trecena de Uno Lluvia, para que podamos fluir. ¿Sí? Y vean, tanto como Chicome Coatl, que se refiere a todos los nutrientes, a todo lo que vibra bajo la tierra, tanto como Tlaloc, tienen esa bolsita que representa como la llave de la creación de la vida, pero es la llave del resguardo de todo aquello que podemos ver y lo que no podemos ver con estos ojos naturales. ¿Por qué? Aquí estas dos energías nos dicen, nos han enseñado solamente utilizar nuestros ojos naturales. No nos han enseñado los ojos del corazón, de la mente, del espíritu, ¿no? Algunos en alguna religión, en alguna tradición le llaman a través del alma. Y posiblemente nos preguntemos, ¿y eso cómo le haríamos? Hermanitos, terminando esta trecena, yo estoy seguro para los que hacemos los ejercicios, y decía una hermanita, nos van a caer muchos veintes para sumarles, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente nos dice Tlaloc, la llave para entrar a estos portales representa mucha fuerza de voluntad, ¿sí? Vean desde lo que tienen en la mano Tlaloc junto con Chicomecoatl. Miren, Tlaloc con la mano izquierda, corazón y la llave, ¿sí? De ahí el Chiquiscali. A veces creemos, sí es que está tocando solamente el corazón. No, está tocando todo lo que es esta caja torácica. Por lo cual nos está diciendo, permite
que las energías, permite que las energías puedan entrar en tu cuerpo y tú puedas actuar a través, ellos puedan actuar y tú también puedas actuar, ellos a través de ti, y para que tú puedas ayudar a los demás. Claro, esto va a implicar una gran fuerza de voluntad, sí. Por eso tiene los punzones de maguey y de hueso, sí. Ah, pero ¿eso qué quiere decir? Bueno, tenemos que aprender a sentir, a percibir la energía a través de los animalitos y a través de las plantas, ¿verdad? Y justamente es lo que hace Kiawit. Alimenta a las plantas para que las plantas alimenten a los animalitos. Y todo esto debe de florecer. Tlaloc tiene el mismo tocadito de Kiawit, si ustedes pueden ver aquí de la lluvia. Ujú, de esa armonía. Pero también dentro de Kiawit, recuerden, está presente Tonatiuh, ¿no? Pero también nosotros podemos encontrar aquí a una garrita, una garra de 5, miren, 1, 2, 3, 4, 5 garras de un ocelot, ¿sí? Y esta garra de ocelot es una medicina. Bueno, lo que implica es conectarnos con todas las energías. Y aquí tenemos todas las energías, hermanitos, ¿sí? Todas las energías. En algún momento yo les decía, esta trecena es muy poderosa porque nos habla alimentar el nahual y el tonal, estas dos serpientes que viven dentro de nosotros y que está muy bien representado en el tonal machillo, en el mal llamado calendario azteca. Ven que baja una serpiente y esa serpiente te mira de frente, pero ya se forma un solo rostro. Desde ahí nos está diciendo. Vemos aquí nosotros, hermanitos, miren, las dos serpientes, ¿sí? Las dos serpientes en armonía y estas dos serpientes deben de convertirse en esas creadoras, miren, con las lengüetitas. Chicome, Chicome Coal tenemos aquí, miren. Este es el centeot, una semillita, justamente en su mano izquierda, así como está en su mano izquierda, tiene, pues la parte espiritual nos recuerda que nosotros venimos de esa energía, ¿verdad? Del centeo, que no olvidemos uno de los portales para vivir, para acceder, es a través de nuestros objetivos. Ustedes pueden ver aquí son dos flechas que está empuñando Chicome Chicome Cobas, miren, son dos flechas, ¿sí? Acuérdense que las flechas son los objetivos de nuestra vida. Estas flechas, si los seguimos, serán el portal para entrar y comprender realmente cuál es el poder de los nutrientes que hay en la tierra, que están vivos. Pero también nos recuerda que nosotros somos portales, tenemos 7 cuellos, tenemos 7 orificios en la cabeza, ¿verdad? Tenemos 7 rumbos tan importantísimos, visibles, que sí los podemos tocar, los podemos ver y disfrutar, ¿verdad? Y aquí está Chicome Coal. Hay algo importantísimo, hermanitos, de estos 4 ojitos estelares, estos 4 ojitos que están ahí. Tal vez, solo tal vez, y no quisiera ser tan, se me fue la palabrita, eh, de abajo de la tierra, realmente hay energía, hay portales. Las cuevas son los portales para acceder a esa energía, a esa sabiduría, pero para ello nosotros debemos de fortalecer nuestra percepción, ¿sí?
debemos de aprender a entender la vibración y las vibraciones que encontramos en nuestro medio ambiente, pero también las vibraciones que están en otras dimensiones, en otros portales. Por eso este personaje, si se dan cuenta, lo colorean esta parte de color rojo, ¿no? Entonces, por eso es que uno de los ejercicios que hacíamos era esto, precisamente es activar nuestra percepción como el de venadito, ¿sí? Entonces, aquí tenemos también un atadito de pencas de maguey, ¿verdad? Que es la medicinita de los 4 rumbos, y encontramos a un personaje que justamente en la parte aquí occipital, ¿no? Tiene un hueso quebrado. ¿Y eso qué tiene que ver? Cuando nosotros utilizamos mucho una herramienta por el mismo desgaste, pues se quiebra, ¿no? Entonces lo que nos dice aquí es debemos de fluir, de trabajar con nuestra percepción, con el fluir de nuestras aguas de nuestro cuerpo. Y todo eso este camino debe de estar empoderado, ¿verdad? Con Chicomecoat. Chicomecoat nos dirige, nos redirige para crear con Tlaloc. Por eso encontramos, miren, aquí este es un pie derecho. Este también es un pie derecho, un pie derecho. Está la marca, las 2 huellas. ¿Y dónde está el pie izquierdo? Bueno, el pie izquierdo va dentro del agua. Entonces nos habla justamente de esta dualidad tan presente del nahual y del tonal. Para ello, textualmente dice, Sequiahuit llama a trabajar mucho con los agrados y desagrados, buscando ser como la lluvia, que cae para todos, idea de justicia y generosidad, buscando reconocer lo que nos llueve todo el tiempo. Llama a dar tu fertilidad en todos los sentidos para nutrir a los otros, aportar ideas, acciones, rezos. Se puede dedicar tiempo a reflexionar alrededor de la familia, el linaje, la tradición, ¿sí? Es esa parte que nosotros vamos a hacer en esta trecena. Vamos a poner mucha atención, ¿verdad? De nuestro linaje, de quiénes fueron nuestros ancestros y aprender de ellos. ¿Y cómo? Siguiendo el libro sagrado de los destinos, siguiendo el sagrado Amochli. Ahí viene todo. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que recordar? ¿Verdad? Sí. Le decía a un hermanito, le digo, pues para mí esa es mi Biblia. No sé tú, ¿no? Dice, pero no se puede comparar con la Biblia. Le digo, yo lo sé, pero haciendo una analogía, eso puede ser. Dice, quienes nacen bajo la protección de esta trecena tienen las habilidades de convertirse en Tlacatecolotl. Y los demás no, sí, todos, pero principalmente en esta trecena, ¿no? Que, bueno, comúnmente le llaman como nigromante, ¿no? O brujo. Puede emplear semillas sagradas, espejos de agua, el aire, el humo de los inciensos. Ahora entienden por qué les digo, aprendan a leer el humo del copal, del pericón, el tabaquito, ¿no? El fuego, les decía yo, vamos a leer el fuego, nos da información. El hijillo con el atecocoli funciona como un escáner. Pero ¿cómo voy a aprender? Bueno, pues cómprate tu atecocoli, cómprate tu poposhcomit y empieza haciéndolo. ¿Quieres ser tlacatecolor? Pues bueno, inviértale en tus herramientas, inviértele en tu trabajo,
pero sobre todo, como decimos, ¿no? El dinero va y viene, pero el tiempo, pero ese tiempo sagrado, va y viene, no, sí. Ahora, todo esto, dichos elementos y herramientas deben de ser empleados y perfeccionados las técnicas sin olvidar el bastón de poder. Todos estos los podemos utilizar, sí. Ah, pero si utilizo un puro para, pues estás utilizando incienso, ¿no? No es que tengo mi pipa, bueno, estás utilizando, aquí la base es el incienso, sí. No olvidemos de nuestro bastoncito, porque el bastoncito es nuestro compañero. Sí, la mayoría ya tienen su bastoncito de poder, de trabajo. El bastón también sirve como un contenedor de toda esa energía, de toda esa energía que nosotros trabajamos. Está en el rumbo de Cihuatlampa. Y este rumbo de Cihuatlampa nos ayuda realmente para la percepción y la intuición. ¿Me entiende? Como es del rumbo de la mujer y de la energía femenina para los varones, tenemos que aprender a intuir. Sí, sé que nos va a costar un poquito más, sí, pero tenemos que aprender. Y uno de ellos es la visión periférica, es un ejercicio. Por si está en su posibilidad, todos los días siéntense 3 minutos hasta 5 minutos. Pero dándole énfasis a esta visión con la visión periférica. Sí, de preferencia en la mañana. Y recuerden que esta trecena vamos a trabajar con Tonatiu también. Vamos a sacar nuestro tecocoli. Órale. A saludar al abuelo Tonatiu. A pedirle. ¿A pedirle qué? Bueno, el trabajo. Tiene tantas cosas que enseñarnos el abuelo Tonatiu. ¿Sí? Es del color rojo. Su regente Tlaloc y Chicomecoa. Trabajo con la trecena de Sequiahuitl, Tlaloc, Chicomecoatl. 13 participantes comprometidos. Vamos a formar grupos de 13. ¿Más? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque de estos 13 nos vamos a organizar. Alguien va a trabajar con el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día. ¿Y qué es lo que va a hacer? Bueno, en esta trecena vamos a trabajar con la frase o frases cortas que van a ser decretos pronunciados 13 veces de acuerdo al tonal a vivir. En esta trecena yo les voy dando un frase más largo. Sí, pero en la trecena de Sequiahuitl van a ser mucho más cortos. Por ejemplo, para Kiahuitl, Shik Ateki Moyoltonal, Iwan Mohuinemiliscayo. Fertiliza tu espíritu y tu sendero existencial. ¿Y me lo tengo que aprender en náhuatl y en español? Sí, no queda de otra. Tenemos que aprendernos, son frases. Y esa frase me lo quedo para mí, ¿no? Va a ser la ofrenda. A todos los que conozcas, les dices eso. De ahí que tú vas a tener que aprender, bueno, como me tocó a mí el número 1, pues no es eso. Híjole, pero ¿qué, qué querrá decir esa simple frase? Tengo que reflexionar sobre eso y escribir o grabar un audio para enviarle con los que voy a trabajar. Pero si somos más de 13, bueno, formamos otro grupo de 13. Vamos a formar pequeños grupos para empezar a reflexionar, a pensar
Ubicar el tonal en el tonalamatl. El que le toque ese día va a buscar, como le voy haciendo, ¿no? Y me imagino que se dieron cuenta, están las tres cenas. ¿Y qué tenemos que hacer, hermanito? ¿Qué es lo que encuentras en la información? No, pues hay que hacer este ejercicio. Sí, yo sé que ustedes son, son muy sabios y podemos aprender entre todos. Ay, ¿por qué no lo hace usted? Sí, yo también lo voy a hacer, también les voy a enviar la frase, sí, pero también necesito que ustedes lo empiecen a practicar, porque si no lo practican, solamente vamos a estar, pues esperando que nos digan todo lo que vamos a hacer, pero tenemos que aprender el ejercicio es para leer el tonalama, ¿sí? Y es por ello que yo intento de enviarles del diario caminando sobre ese tonalama. Y así hasta que terminemos los 260 días, sí, hasta que terminemos todas las tres cenas. ¿Y después qué sigue? En la siguiente gestación de otros 260, les envío, como ahorita nada más, nos vamos a enfocar solamente en puro tonalama, ya nada de plegaria, no, 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 solo en el tonalama. Esto y esto. Bueno, ¿qué observa? Cada quien más, pues observo que tiene, por ejemplo, la imagen que ahorita veíamos, para mí es una serpiente, para mí es un ocelote, para mí es, y si se dieron cuenta, su ojito, ¿no? Su ojito. Hay algo importante. ¿Mm? Como Tezcatlipoca se pinta en esta parte de nuestros ojos también es muy sensible, ¿sí? Y da un mensaje, sí. De ese vamos a hablar. ¿Sí? ¿Y cuál es otro ejercicio? Pues cada uno de nosotros va a agarrar su cuadernito, su plumita, va a empezar a trazar, a escribir con esa imagen y a colorearlo. Ya lo habíamos empezado a hacer, pero esta vez lo vamos a hacer por 260 días. ¿Y para qué nos va a servir? Pues estamos trabajando como tonal Puket, ¿no? Terminando el Shiwit Makui Nawi Kali, ya vamos a empezar nosotros. Algunos hermanitos ya están trabajando con el tonalama, ¿no? ¿Sí? Todo eso es importantísimo, saber escribir como lo hacían nuestros ancestros. Ubicar en el tonalamat la imagen mántica inferior y superior que se refiere a las acciones y vibraciones poderosas. Se utilizará un audio en forma de la palabra florida. Hoy, en esta trecena, como podemos ver, hermanitos, hay un personaje femenino y tiene un bastón en la mano. Es descriptivo. ¿Y cómo lo haríamos de manera florida? Tehuatzinquenticuica, Pamutlacayo, Naui, Senteotzin, y Xiyectlachia, y Huashimoyectlali. Tú que cargas con el sustento de los cuatro rumbos, de los cuatro colores. Tú que estás postrado en tu gran templo sagrado. Empieza a reflexionar sobre la dirección que vas a tomar. ¿Sí? De esa forma. ¿Sí? Y una pequeña descripción. Vamos a hacer una pequeñísima descripción, ¿sí? Una pequeña descripción de los 13 números, su significado y su poder para aplicarlos en la vida cotidiana. Yo les voy a mandar qué significa el número 1, ¿no? Su significado, así como me lo han enseñado. Creo que les compartí un texto eso en el grupo, ¿verdad? Estamos, algo que vamos rescatando de lo que escuchamos con los abuelitos, lo escribimos y le damos un poquito de coherencia.
¿no? Porque no está escrito, ellos no lo van compartiendo así de manera oral. Una sugerencia sobre cómo realizar un ejercicio para el despertar de nuestro Tezcatlipoca. Ujú. Ubicar el humo que no nos permite autorreconocernos como seres sagrados, además de alimentar ese poder de desprendimiento de una piel antigua. ¿Sí? En esta trecena vamos a hacer esos ejercicios que yo les digo. Les adelanto. Por ejemplo, es el primer paso y espero que les sea de su agrado, pero sobre todo espero que lo puedan hacer. Vamos a cuestionarnos. ¿Por qué? Vamos a empezar con la escuela. Como el primer es cortina de humo, como decimos, la escuela. Realmente la escuela está diseñado para que vaya creando, formando ciudadanos libres, libres en ese pensamiento de libertad, o es una máquina formadora de robots que solamente sirve para obedecer. Porque nos crean un esquema, ¿eh? Nos crean un esquema, y no con esto quiere decir que no estudien los demás, sí, pero estudia hasta media vida. Y no digo que sea malo estudiar, buenísimo estudiar. Otra media vida, a puro trabajar, a frustrarte. Otro cuartito de vida, dizque a disfrutar. Pero como trabajaste tan duro, te desgastaste, pues llegas según a disfrutar, estás enfermo, tienes una enfermedad crónica. ¿Realmente disfrutaste la vida? Pero no quedaríamos solamente en esa reflexión, ¿no? ¿Qué proponemos? ¿Qué podemos hacer? Si decimos que la primera escuela es la casa y la familia, ¿a quién le toca educar, forjar? ¿A tus hijos? A nosotros como papá. ¿Lo estamos cumpliendo? ¿Eh? Otro cortina de humo. Los medios de comunicación, las modas. Muy reciente tuvimos eso de los Terian. Yo le decía, pues si encuentran a un Terian que se crea burrito, pues tráigamelo aquí para acarrear leña con ese burrito. Y no le va a dar comida, le va a dar pasto, le va a dar maíz ahí para que esté masticando. Su función es destruir a la familia. El feminismo, no estoy contra el feminismo, pero creo yo que debemos de reflexionar mejor, ¿no? No, es que yo soy igual que tú, aunque yo sea mujer. Es que debemos de cumplir roles y hacer un equipo. No es competir entre nosotros, ¿no? Es unirnos. Tú como mi Isnami, como mi pareja, pues unámonos para el trabajo. O sea, todas esas reflexiones los vamos a crear en estos 13, pero dar propuestas, ¿no? Híjole, pues solamente esas cosas, sí, pero es que tenemos que iniciar, tenemos que quebrar eso, tenemos que cambiar el paradigma para que empecemos ya realmente tomar esa actitud. Y mis respetos para varios hermanitos me dicen, oiga, yo estoy haciendo mis ejercicios nahuálicos, ¿eh? Yo estoy con esto. He ahí,
Pero ahora, ¿estos ejercicios son necesarios? Sí, hermanitos, sí son necesarios. Y así en cada trecena que vayamos, tenemos que ir aumentando, ¿sí? Por eso es necesario hacerlos. Como decía la hermanita Malina Alpastecatsin, que sí o sí lo tienes que hacer, porque si no lo haces, ¿cómo vas a saber que si funciona? Si no lo haces, sí, qué bonito curso, muy hermoso, pero si no lo practicas, ¿y esto para qué? Pues estamos estudiando el camino del Nahuatl. Terminando, empezamos nuestro camino, ya por nosotros, guiando a los demás. Y ya no seguiremos teniendo más cursos si el Padre Universo nos da la oportunidad. Yo seguiré con ustedes, ¿no? Pero bueno, una sugerencia sobre cómo realizar un ejercicio que les decía, podemos dar sugerencias, podemos enriquecerlo. ¿Es de vital importancia su aportación económica de 260 pesos? Sí, pero ¿para qué usted quiere tanto dinero? Bueno, es para comprar sus materiales, es para comprar sus velas, es para comprar su copal, es para ese dinero, es para comprar, ¿no? Su tabaquito. En esta trecena, los abuelitos, vamos a empoderarlo con el recito. Terminando la trecena, se los enviamos por paquetería o el día que nos veamos, se los entrego cada uno su trabajo, ¿sí? ¿Y por qué 200? Y vamos a comprar 260 velas a partir, terminando de esta trecena. Todos los días vas a prender una vela en la noche para pedir esa claridad en la mente. Son 260 tonalti, ¿sí? Esos 260 es tu gestación, tu preparación, ¿sí? Híjole, pero eso es mucho tiempo, así es. Estás en lo correcto, es mucho tiempo, sí, pero lo tienes que hacer, ¿sí? Ser disciplinado y en constancia, ¿no? El dinero no sería para mí, no es para que yo me lo gaste, no, es para comprar los materiales, ¿verdad? Para que ustedes se los enviemos, ¿sí? Bueno, hasta aquí es como vamos a trabajar con la trecena. Pero ¿por qué me quise súper adelantar? Porque nos quedaría mañana, pasado, 2 días, ¿verdad? Para preparar nuestro altarcito, limpiarlo, darle una sacudidita por ahí si tenemos muchas cositas, limpiarlo e imprimir la imagen de la trecena. Yo sé que ustedes ya lo tienen, ponerlo en el altarcito. En la mañana y en la tarde lo revisamos, qué encontramos cada uno de estos, en cada una de las imágenes de la trecena. ¿Sí? ¿Por qué? Lo entenderán cuando terminemos la trecena. Vean, ¿con quién terminamos? Con Ozomatli. ¿Mm? Bueno, la clase de hoy, para la elaboración de un tonalamatl, ¿sí? Tonalamatl, que es describir, amatl es papel, ¿no? Es papel. Escribir en un papel los tonales, ir escribiéndolo. Por eso es tonalamatl, ¿verdad? También tonalamatl lo podemos considerar pintar su tonal, ya sea en papel amate, ya sea en un petate, ya sea en un sombrero, ya sea en una jarra, ya sea un morralito, en el material que encontremos para pintar su tonal, también se puede, ¿sí? Como primer actividad,
pedir la fecha, año, mes, día y hora y los minutos. Es importantísimo la hora. Sí, hermanitos, es importante. No, pues es que antes pues no anotaban la hora en que nacimos, ¿no? Yo les decía que podemos utilizar en qué momento del día o la noche tú te sientes bien tranquilo, bien concentrado, activo, o disfrutas ese momento, ¿no? Porque en mi caso también tengo le llaman boleta de registro, y esa boleta de registro lo hicieron aquí en la Capillita, en Tlapa, el municipio, y no viene la hora en que nací. Entonces me dice mi mamá, no, pues las 3 de la mañana, pues sí, más o menos como a las 3. Y en mi caso, de 3 a 4 es cuando me despierto, me pongo a hacer algo, me concentro bien porque no hay ruido. Digo, bueno, le voy a poner que a las 3, ¿no? Todo eso es importante. 2, llevar la ofrenda a tu lugar sagrado como tonalpujquet, velas, flores, mezcal, fruta. Dichos gastos deben ser solventados por la persona que pide que se la elabore su tonal. ¿Sí? Vamos a pedir permiso, porque no es cualquier cosa, hermanitos. ¿Sí? Qué bueno, pues a veces no, dice el hermanito, oye, chécame mi tonal, si traes tus formatitos, dime cuál es mi tonal. A veces pues para no quedar mal, ¿no? Con el hermanito, después, bueno, pues lo vamos a hacer, pero no son las formas, ¿no? Primero hay que pedir permiso. ¿A dónde? A nuestro lugar sagrado. Puede ser que sea en un río, en mi caso, aquí en el Ahuehuetito, donde ustedes ya saben, los que ya han venido aquí a la casa. A lo mejor en mi altarcito también prendo una velita, pido permiso para los abuelitos, denme la oportunidad de ayudarle al hermanito, de cómo hacerle su tonalito, ¿no? Y bueno, yo les pido a los hermanitos 200 pesos por esto, ¿sí? Para comprar las cosas. Y no lo puede poner usted como tonal póker. No, no, porque debe de ser de tu trabajo. Había un hermanito, le digo, necesito tu ofrenda, mi hermano. ¿Cuánto? Dice, le digo 200 pesos para la compra de tu material. Ahorita te lo envío. ¿No? Pone la del billete de 200, le toma una foto, ahí te va. Por no ser tan groseros, lo único que le dije, sí, mi hermanito, gracias. Con esta fotografía le digo, voy a comprar tus velas, tus flores. ¿A poco sí, de a de veras, de a de veras, usted va a comprar eso? Bueno, pues me gustaría decirte que allá donde yo compro me regalan las flores. Le digo, ¿sabes qué? Es que voy a hacer un tonal y es un trabajo altruista. O igual el abuelito que hizo sus velas, todo su trabajo. ¿Verdad que no? Sí, pero ¿qué le cuesta? Usted hágalo. ¿No? Dice 3, hacer la conversión de la fecha gregoriana a la fecha anáhuac, ¿no? ¿Qué es lo que estuvimos haciendo? Algunos ejercicios, que fue el del primer nivel, conocer todas la mecánica de cómo vamos a ir haciendo esas conversiones, ¿verdad? Bueno, ahora tenemos que tener mucho cuidado con los datos, ¿sí? Ya nos ha pasado. Tenemos que tener bien presentes los datos. ¿Cómo qué datos? El año. Decíamos si es que nace en enero, en febrero o antes del 11 o 12 de marzo, dependiendo del año, Anahuaca. Vamos a tener que tener cuidado igual hasta la hora. Tenemos que verificar la hora para ver si es que le corresponde al otro
año, ¿no? Porque el año termina el 11 y el 12 de marzo. Mm, el año para la fecha gregoriana termina en diciembre. Todo eso, ¿no? La hora y minutos, perdón, la utilización del horario de verano. Este formatito yo ya se los compartí en el grupo, ¿verdad? Que el horario de verano se empezó a practicar en el año de 1996 y se dejó de utilizar con esta loquera de cambio de horario hasta el 2021. ¿Mm? Ahí viene en ese formatito que se los compartí en el grupo, en Word, donde viene de qué fecha de abril hasta qué fecha de octubre, me parece de octubre, cuando se termina el horario de verano, empieza el horario, no, el otro horario. Dicen los abuelitos del horario, dice, del diablo y el horario de Dios, dicen. Pero bueno, entonces, ¿verdad? La hora y minutos de inicio de los años. Hermanitos, aquí es donde a veces nos llegamos a confundir, ¿no? Porque, híjole, a ver, ¿qué? Para los años Tochli inicia a las 6:45 de la mañana. Ujú. Los años Akar, a mediodía, a las 12:45. Los años Tecpat, a las 18:45, pero de la tarde, o sea, en la tarde. Y los años Cali, a la medianoche, a las 12:45 de la mañana, decimos, ¿no? Entonces todo eso es importantísimo, como que lo más delicado que podemos llegar a tener, ¿no? El inicio. Tener especial atención en las energías que se repiten en la elaboración del tonal. Ya nos ha pasado, ¿no? La gran mayoría tecpat, 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 híjole, como 4 o 5. Entonces quiere decir que una de las características muy representativas para la hermanita o el hermanito tiene que ver con el cuchillo de pedernal, ¿no? Con el tecpat. Bueno, para la descripción del tonal, algunas estrategias que a mí me han servido. La primera estrategia es las analogías, comparar entre la energía del tonal y con los elementos de su entorno, ¿no? Porque en los tonales hay animalitos, hay energías, ¿verdad? Intangibles, hay plantas como Malinali, Acat, ¿verdad? Todo eso lo que hay en su entorno, por ejemplo, yo les pongo siempre, me gusta mucho no, el tonali de Acat, el carrizo. Vamos a describir las cualidades y los puntos débiles del carrizo, ¿no? Tenemos que hacer una comparación. ¿Cómo es la plantita del carrizo? ¿Cómo crece? ¿Qué función cumple en el camino? Pero también, ahora, todas esas cualidades que describimos del carrizo, ¿cómo están presentes en la persona? Por ejemplo, un carrizo es hueco. Y para las personas que llevan la energía del carrizo, son muy analíticas, pero no toman muy en cuenta la parte de las emociones de los demás. En mi caso, yo lo tengo en mi año. Soy chicoaceaca y he tomado decisiones que a veces digo, sí, esta decisión lo voy a tomar. Y ya no, pues es que me hubieran avisado, me hubieras avisado. Llevo, estuve 6 años como director encargado de una escuela completa. En una escuela, 2 años, estuvieron a mi mando 18 maestros y maestras. Y entonces había cosas que yo tomé, "No, sale, esa es la decisión, compañeros. Yo ya tomé la decisión, esto vamos a hacer, Oye, pero pues nos hubieras avisado, nos hubieras consultado. Sí, pero esto nos conviene como escuela, hacer estas acciones.
Sí, pero es que no te mandas solo. Bueno, como yo era director encargado, pues entonces cámbieme. Todo esto que estoy planeando es para la mejora de nuestra escuela. Que ustedes quieran flojear, esa es otra cosa, mis amigos. Aquí se tiene que cumplir. Y si ustedes me dan el mando de dirigir este barco, pues denme la oportunidad de demostrarles que sí se puede, ¿no? O sea, sí, el liderazgo ahí está, pero no hay empatía. ¿Por qué? Porque es un carrizo y tarde me vine a dar cuenta, digo, no, pues sí, tienen razón. Para que funcione un trabajo en equipo, pues tienes que tomar en cuenta a los demás, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos a ir viendo en el tonal de la persona. Pero ¿por qué les digo yo esto, hermanitos? Porque vamos a encontrar, hermanitos, pues que no, a veces, curioso, porque pues por moda, ¿no? O les digo, oye, ¿cuál es tu tonal? No, pues no sé. Es como el horóscopo chino, como estos los horóscopos que Capricornio, Aries. Así, también existen en los pueblos de Mesoamérica. Sí, fíjate que son 20. ¿Y cómo le hago? No, pues tienes con tu fecha de nacimiento, te dicen, y ya vienen con nosotros o con algunos de nosotros. Yo ya sé que ustedes ya hacen los tonales. Pues hágame mi tonal. Como apenas se viene integrando, apenas viene interesándose por una u otra causa, pues hay que tener ese lenguaje no coloquial. Mire, un carricito es esto. ¿Ha observado un carricito? ¿Ha observado un ocelote? ¿No? O el tonali, por ejemplo, de coas, de serpiente. ¿Cómo lo estamos viviendo? Bueno, ¿cómo sería una serpiente? Bueno, pues su tonal es eso, y una de sus cualidades los trae. Empezamos a describirle, ¿no? Muchos, si no es que el 90% luego nos dicen, pero usted ya me conocía, todo lo que usted me acaba de describir es lo que soy, tal y cual yo así me comporto. Bueno, ¿y usted cómo lo supo? Bueno, son las energías que usted trae. Y ahora la gran pregunta que nos dicen, ¿cómo los aplico? ¿Qué hago? Se me diste tantos guardianes. Y son las preguntas más comunes. Tengo tantos guardianes que, híjole, ¿cómo los trabajo? ¿Cómo los aplico? ¿Mm? Y yo algún ejemplo como que el más fácil, les digo, bueno, es como si tú fueras el militar, ¿no? Te equipan, te vas a la guerra, te equipan con tantas armas y todo. Va a haber momentos que vas a necesitar tu arma larga porque tienes que, ¿no? Disparar a grandes distancias, pero a veces con tu arma corta, pero a veces no necesitas hacer ruido, pues con tu arma blanca, ¿no? Con tu cuchillo o con una granada, no lo sé. Esto es lo mismo. Va a haber en algún momento que vas a necesitar de tu volátil. No siempre, claro que no. A veces con tu señor de la noche, a veces con tu señor del día. ¿Y qué hago si los utilizo? Sí, se puede, pero necesitas primero entender en qué situaciones tú puedes utilizar esta parte del tonal, ¿no? Tener mucho cuidado en el uso del tiempo para la lectura. Este es importantísimo, ¿no? Mi reloj de tiempo es mi velita, en mi caso. Mi velita esas chiquititas que lo prendo. Vamos a empezar con la lectura tonal. Lo pongo. Termino de leer el tonal, se acaba la velita. Y por lo general la velita se acaba en 1 hora, ¿no? Poner especial énfasis en los guardianes que conforman el tonal. Hermanitos, tenemos una gran labor.
Digo tenemos porque tenemos que hacerlo. Tenemos que hacer nuestro libro. ¿De qué? De los tonales, de los regentes, porque no hay mucho material de eso. Nosotros tenemos que enriquecerlo. Pero maestro, ¿yo cómo le hago? Bueno, utilicen la analogía. Utilicemos un lenguaje muy coloquial, muy común. Eso les va a facilitar que a muchos entiendan lo que es el tonalama. Híjole, pero pues es que no va a ser un material de calidad. Es que no se trata de calidad, se trata de comprensión. Sí, que puedes hacer un libro con palabras muy rebuscadas, pero muy académicas. Sí, se ve bien bonito. Claro, para los grandes intelectuales, sí, un gran libro. Pero le das a los hermanitos, léalo. No, la verdad, dificulta, ¿no? Pero si les pones, yo tengo la locura de que estoy escribiendo y en una trecena se los voy a ir compartiendo. Haga de cuenta que si es, por ejemplo, yo inicié con mi tonal, con Ocelot, ¿no? Y entonces había un niño que era ocelote y se comportaba de sasa, empiezo a contar, ¿no? Y entonces se dio cuenta que realmente él tenía la energía del ocelote. Y como su regente es el Tlazoteotl, esta generadora del amor, del cariño, él era muy cariñoso, comprensivo y que todas estas cualidades son muy hermosas, pero que a veces pues, también salía perdiendo por aplicar estas energías, ¿no? En forma de relato. ¿Y quién no les gustan los relatos? Más a los niños, ¿no? Entonces, buscar la mejor manera de escribir, de hacer entender el poder del Tonalámatl, el poder de la cuenta del tiempo, pero sobre todo pensemos también en nuestros pequeños, en las futuras generaciones, ¿sí? No pretendamos cambiar a algún hermanito radical, no, es que eso no es así. Si no está en las fuentes de Sahagún, de Garibay, desde el mismísimo Hernán Cortés, no sirve. Que por ahí hay un maestro que dice que sabe de tonalamas, ese no sabe él. Vete a la gran fuente. Y no digo que no sirvan, claro que sí, como un punto de referencia, como una cita, pues sí nos puede servir como conocimiento, pero como sabiduría, no, lo tenemos que forjar nosotros. ¿Sí? Eso para mí es muy importante que podamos nosotros escribir. Pues ¿cuándo voy a tener tiempo? Sí hay tiempo, hermanitos. Yo se los aseguro que sí hay tiempo. Hay tiempo para todo, se los aseguro, hasta para dormir, ¿no? Media hora que te duermas, te recuperas y órale a seguir con la energía, trabajando. Hasta para sentarte a no hacer nada. ¿Hay tiempo? Claro que hay tiempo. Lo que no hay a veces es voluntad. Una analogía podría ser como las armas de un militar, lo que les decía, ¿no? Dichos guardianes en un momento dado podemos utilizarlos en alguna situación de la vida, ¿no? Pues esa parte que nosotros podemos nosotros decirle, en algún momento los vamos a utilizar y ponerles algunas anécdotas, por ejemplo, podemos rediseñar esas anécdotas, debemos de volvernos muy creativos para que puedan entendernos. Este es elaborar un tonal. Falta, en la siguiente clase veríamos cómo es la siembra de un tonal, ¿sí? Después de que ya le leímos todo su tonal, la descripción de sus energías, bien, hermanito, te lo envío, léelo
con calma, ¿sí? Si tienes dudas, me lo dices. Después de esto, tú me dices, ¿con cuál de las energías quisieras trabajar? ¿Para qué? Porque de ello va a depender si quieres la siembra de tu nombre. No, si yo sí quiero mi siembra de nombre. Bueno, léelo, escoge. Pueden ser 2, pueden ser 3, hasta 4. Se puede 5, ¿sí? Tú los vas a trabajar. Bueno, pues me gusta la energía, por ejemplo, de Colotli, el alacrán. Bueno, pero mi tonal es Cali, casa. Me gustaría eso. Cali con su regente, con estos 3 nombres, Colotli, Cali y Tepeyolotli. ¿Cómo pudiéramos formar mi nombre? Pero también me gustaría el numeral, porque el número me empodera. Adelante. Por ejemplo, Colotl, Caltepeyolotli o Colotepeyolotli, Cali. Mm, Pero no los podemos aglutinar los dos juntos. Sí, los podemos aglutinar. Pero recuerda que debes de trabajar con tu templo sagrado, que es tu casa. Debes de trabajar con la búsqueda dentro de ti mismo con el espíritu de la montaña. Vas a ser un ocelote muy paciente, observador. Y Colot, vas a estar en ese equilibrio. Saber que te puedes sabotear tú mismo. A veces el alacrán se lastima con su propio aguijón y a veces nos pasa eso, ¿no? Nos lastimamos a nosotros mismos por nuestras mismas acciones, por nuestras mismas decisiones. Y al ratito, no, la culpa no la tengo yo, la culpa lo tiene el otro, menos yo, ¿no? Es asumir, sí, fue mi decisión. ¿Y ahora qué hago? Bueno, ya tienes los resultados, pero de ahí, ¿qué sigue? Pues aprende de eso, ya no cometas ese mismo error. Pero me cuesta mucho, sí, ¿y quién lo va a hacer? ¿Tu mamá? ¿Tu papá? ¿Tu hermano? ¿Tu pareja? ¿Tus hijos? Pues no. Entonces, ahora, ¿quieres seguir maquillando que todo está bien? Pues allá tú, ¿no? Entonces, hermanitos, esto es hacer un tonal. En la siguiente clase veríamos cómo es la siembra de un tonal y cuáles son las herramientas básicas que necesitamos tener para hacer la siembra y qué simboliza, qué significa. Después de eso ya podemos comparar cuál es la diferencia de hacer un tonal y de la siembra de nombre. Ujú. ¿Sí, hermanitos? Bueno, hasta aquí. ¿Alguna pregunta que tengan ustedes o algo que quieran complementar con la clase del día de hoy? Los escuchamos, hermanitos. ¿Mm? Una pregunta, Temastiani. Ujú. Cuando alguien nos pide la lectura de su tonal, pero es extranjera, porque ha habido gente, hoy he escuchado gente que pues les gusta tanto bueno, sí les gusta y quieren su tonal, ¿no? ¿Respetamos su fecha de nacimiento de su lugar o lo adaptamos con las fechas de aquí de la náhuatl, por ejemplo? Sí, hermanita, es una pregunta muy, muy común que llegamos a encontrar. Pero algunos hermanitos nos aferramos, ¿no? ¿Cómo nos aferramos? No, es que aquí México es el ombligo de esta gran sabiduría del mundo, ¿no? Pero yo les diría, es más utilizar la lógica, ¿no? Porque sabemos, hay hermanitos, por ejemplo, que están en Alemania, que ahorita nosotros es de noche, ya es de día. Japón, todo eso.
¿qué le diría? A lo mejor nació a esta hora. Ellos allá es de día. ¿Le diríamos que es de noche? No, pues ¿Que nació de respetar su noche? hora de ellos, ¿no? Sí, hermanita. Respetaríamos su hora. ¿Por qué? Pues podemos ir por la lógica ¿no? Por la lógica. Porque también les mentiríamos. A ver, aquí, por ejemplo, los usos horarios, ¿no? En mi caso, ahorita son las 9:57. En otros países están adelantados una hora o están atrasados una hora, ¿no? Pero si dicen, no, es que aquí, por ejemplo, en mi país, pueden decir, son a las 10:57 de la noche. No, como es hora de México, de la Ciudad de México, naciste a las 9:57, no 10:57. ¿Cuál respetaríamos? Pues la de ellos. Sí, hermanita, sería la de ellos, Ujú, ujú. ¿sí? Sí, lo Sería que pasa es que, como, ujú, sí, la escucho. perdón, lo que pasa es que sí he escuchado que han hecho el tonalama, pero lo convierten a nuestra hora de aquí, ¿no? Sin tomar en cuenta su hora real de ellos. Sí, hermanita. Pero yo diría que utilizáramos la lógica y eso nos va a ayudar mucho, ¿no? Es como lo que yo les decía. Tú que eres mujer, no puedes tocar la tecocoli, ¿eh? ¿Y por qué no? O lo otro, es que mi maestro así me dijo, así debe de ser y así tiene que ser. Sí. ¿Y si tu maestro está equivocado? ¿Por qué no son? No somos perfectos, recordemos. Tenemos errores y horrores. Pero también por eso les decía, seamos los maestros de nuestro aprendizaje. Reflexionemos. Oiga, maestro, pero esto no le encuentro lógica. A mí me gustaría compartirlo de esta manera. Creo yo que tiene mayor sentido, mayor congruencia de lo que yo voy a compartir. Adelante, hermanito, adelante. ¿Sí? No con esto quiere decir es que estamos transgrediendo, no estamos respetando lo que nos enseñaron los abuelos. Todo está en movimiento. Respetando la esencia, también podemos seguir compartiendo, ¿no? No es algo cuadrado, hermanito. Sí, yo la entiendo perfectamente. También me he encontrado a varios hermanitos, varios abuelitos que me dicen, no, aquí es la hora del ombligo, aquí de México. ¿Ah? Pero también yo les comento lo que les acabo de decir, algo muy sencillo. Está en otro país. Allá es de, de día y aquí es de noche. ¿A quién respetamos? Pues el lugar donde nació. ¿No? ¿Sí, hermanita? Gracias, Temachén. Ni canoche no yolo. Bueno, hermanitos, si no hubiera ninguna otra pregunta, nos vemos el día de mañana. Vamos a grabar la clase. Más que hacer un tonal es más ir resolviendo dudas. A veces nos surgen muchas dudas, ¿verdad? Y inclusive irlo explicando, porque vamos a hacer un solo tonalama. Uno solo. Y lo vamos explicando, por qué el tonal, en qué consiste y todo eso, ¿no? ¿Sí, hermanitos? Timoitasque, Mostla, Matimo se ubica. Muitas que La Muy buena. mostly Sokamati, Asakamate también Negniwa, Sokamati. Timoitasque. Gracias,